Claro. Justo antes, o sea, después de la transición del 10, ¿no? Bueno, acá está la imagen de Inés Brizuela Idoria, que por cierto es intendente de la ciudad capital, perdió la elección, volvió a la capital de La Rioja a manos del peronismo. Ayer, erróneamente dijimos, era parte de los aliados de Massa en la provincia. Hay otros radicales, digamos, de menor peso en términos políticos, que sí están acompañando, pero no es el caso de Inés Brizuela Idoria. Vale la aclaración. Bueno, ¿sabes qué? Quería poner la lupa en algo que hemos venido hablando mucho, pero la economía está en una situación donde lo que tenemos es finalmente, en términos económicos, alta inflación, deuda acumulada y salarios en baja. Es un cóctel explosivo. En esa economía el ministro es competitivo y está a las puertas de eventualmente ser consagrado presidente. Pero en cualquiera de los casos con la idea de que cuando él sea presidente, a partir del 10 de diciembre, pese a que hace cosas de presidente, como lanzar la campaña antártica ayer, como ir como ministro de Economía el día de la Policía Federal a saludar a los oficiales, como sucedió un sábado, cosa que hacen los presidentes, o en todo caso los ministros de Seguridad, que de hecho fue Aníbal Fernández. Bueno, lo cierto es que en ese contexto Massa es competitivo. Ahora, miren la inercia inflacionaria, porque más allá del 8,3, Ecolatina dio a conocer un informe sobre las primeras 2 semanas de noviembre. ¿Quieren ver cómo empezó noviembre? Empezó de esta manera, con una inflación del 11,9. 11,9. Y todavía no tuvimos la referencia de con qué precios y con qué dólar van a ajustarse precios la semana que viene, post elecciones, donde en general este tipo de cambio de 3,50 no rige. De hecho, el gobierno empezó a moverlo, pero algunos dicen no alcanza, lo va a tener que mover mucho más rápido. Y hay sectores exportadores, por caso en Misiones, que dicen no podemos tener un dólar menor de 700. Lo cierto es que 11,9. Hay un salto de inflación muy fuerte. Hoy se conocen precios mayoristas, también costo de la construcción, de una película vieja, la de octubre, que además dio un número que a muchos los sorprendió, el famoso 8,3. O sea, la inercia inflacionaria es cada vez más alta, como decía Esteban Domecq. Vamos consolidando pisos cada vez más altos. Veníamos de acá en noviembre de 2021, del 2%. Estamos a más del 10%. Miremos el tema deuda. Se conoció el dato de la deuda pública. Bueno, siempre dijimos que este gobierno que habla tanto de deuda fue el gobierno que mayor cantidad de deuda tomó desde el regreso de la democracia a hoy, desde 1983. ¿Cuánto acumuló? Un 29,2% adicional. ¿Cuánto es el récord de deuda pública? 420.000 millones de dólares. En moneda local aumentó más del 100%, en moneda extranjera 7%. Claro, no hay crédito externo. Acá están los organismos multilaterales que nos prestan. Y desde la asunción de Massa, la deuda creció, solo Massa, 15 meses, casi 40.000 millones de dólares. Macri le dieron 45.000 millones del fondo. Miremos esta otra, Salvador Vitelli, deuda pública total, 420.000 millones, nuevo récord. ¿Cómo se compone? 35,9 en pesos, pero, muy importante, 2 de cada 3 pesos de deuda se ajustan con inflación, SER. Un 4% al dólar link, dólar oficial, devaluás, pagas más. 31% bono dual, lo que te dé más interés, o devaluación o inflación. O sea, tienen cobertura los inversores, lo que le prestan a la Argentina. Y esto, nominal o Badlar, son criterios más internacionales. 98%, como lo dice Sebastián Vitelli, de la deuda en pesos, que no es más buena, está indexada a devaluación o inflación. O sea, no se licúa. ¿Queda claro? Porque por eso emite bonos y alguien lo compra. De lo contrario no compraría nadie. ¿A qué tasa le compras? Un bono al Estado, que además te lo puede reprogramar. Moneda extranjera. 64% del total de la deuda pública argentina está en moneda extranjera, 81% en dólares, 2% en euros y 16% en derechos especiales de giro, o sea, Fondo Monetario Internacional. Miremos la última, sobre esto que hablamos de la economía, el tema salarios, porque esa inflación, con ese alto endeudamiento fruto del abultado déficit fiscal, conlleva una corrosión en los ingresos, que esta postal lo muestra. Está el empleo regulado y el registrado y el no registrado. Este es el empleo registrado, este es el que discute salario en paritaria. Fíjense que está relativamente estable. En lo que va del año está perdiendo 2% promedio, 2%, ¿ven? Cayó un poquito. 2023, empezamos en 2017.
que es cuando empieza a perder poder específico. Y miren lo que es el salario informal. Cayó más del 30% en lo que va del año. Ahí en la base de la pirámide social es donde el peronismo tiene problemas para generar los votos. Porque acá, de cada 3 cosas que compraban, compran 2. Hay una que ya no la pueden comprar. Y porque no tienen con quién discutir la paritaria. Este es el promedio. O sea, la Argentina está con una economía con alta inflación, deuda creciente, que empieza a ser un problema, que hay que atenderla, que hay que reperfilar, reprogramar, renegociar. Más ayer dijo voy a renegociar con el fondo. Me parece que no solo es la renegociación con el fondo. Lo que se viene, gane uno, gane otro. Que es bastante más amplio. Y habrá que ver cómo se ajusta salario. Cómo ese precio relativo, el del dólar, pero también el del salario, se acomoda. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Segundo tema es el tema Córdoba. No hablamos mucho, pero en Córdoba están pasando cosas. Donde va Milei, donde llegó Milei, que recién veíamos. Ayer hubo cambios pocos republicanos, pasó inadvertido. Córdoba tiene una unicameral, como la ciudad de Buenos Aires, y como muchas otras legislaturas del interior del país. En esa unicameral ayer, el oficialismo logró de manera intempestiva, más bien, lo había anunciado, lo pudo congeniar con una parte del PRO, la más cercana a Rodríguez Larreta, cambios en el Tribunal de Cuentas, donde por primera vez en 20 años la mayoría iba a estar en manos de la oposición. Eso es lo que votó la gente, cortó boleta, eligió a Yarlora, ganó por poco más de 60.000 votos, creo, en una elección finita, pero en el Tribunal de Cuentas puso a la oposición. Sin embargo, modificaron aspectos del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, además de establecer nombramientos del personal del Tribunal de Cuentas, que se supone que son cuadros técnicos que reportan más al peronismo que a la oposición que va a desembarcar a fin de año. Y ahora que la oposición tiene la mayoría, le sacan atribuciones, es decir, la rendición de cuentas del gobierno provincial va a tener capítulos distintos a los que tenía hasta acá. O sea, se va a revisar menos, se lo pongo en criollo. No parece lo más republicano. Al mismo tiempo cambió el Código Electoral, establece una ventana mayor de tiempo entre la convocatoria de elecciones o la realización de elecciones y la entrega del mandato. Habla de más de 6 meses y algunas otras consideraciones adicionales. No quiero aburrirlo, pero hay que poner una lupa acá, cuidado, porque pasó en el medio del cierre de las campañas, en el medio de los cuestionamientos de Schiaretti a Massa, sin decir que apoya a Milei ni mucho menos, también los de Yarlora, aunque algunos dentro del peronismo, cercanos a unos y a otros, se han pronunciado a favor de Massa. Los que se han pronunciado se pronunciaron a favor de Massa, no a favor de Milei. También hay algunos, pero menores, dentro del peronismo que dijeron yo voto a Milei, en una provincia antikirchnerista primero y fundamentalmente, y donde Massa parte en 13% de los votos. Aspira a llegar a 35%, se conforma, veremos. Ahí cierra Milei hoy. Y lo último, esta idea, en términos de la política, de lo que está pasando en España, también nos vuelve como un espejo. Porque hoy embistieron a Pedro Sánchez. Logró los votos suficientes. No fue el más votado en las elecciones. Fue segundo. Núñez Feijóo no pudo construir gobierno, no pudo construir gobernabilidad. Eso está en la Constitución. Hasta ahí nada anormal. Ahora, ¿cómo construye ese tercer mandato por delante de Pedro Sánchez de 4 años? Con alianzas con aquellos a los que denostaba y con acuerdos que incluyen una amnistía general por diversos delitos de los independentistas, separatistas o incluso vinculados a la corrupción, desde el 2012 en adelante, que incluyen muchas personas, se hablan de miles, algunos de ellos que están exiliados en el exterior, en un contexto de una sociedad que dice, este era mi límite. Lo que se está rompiendo es el pacto democrático en sentido del pacto constitucional. Y por lo tanto es inconstitucional. Hasta los propios le quitaron cierto respaldo a Sánchez. La oposición lo cuestionó duramente. Fue el propio Núñez Feijóo, ocurrió en las últimas horas, ayer, en el día previo, cuando él explicaba la amnistía, de la cual habló poco. Y sobre lo que dijo, además hay muchos cuestionamientos. Pero este es el cierre. Cualquier similitud con la Argentina corre por vuestra cuenta. 5% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar.
Si quieren, se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado a efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Muy fuerte, ¿eh? Impresionante. Muy fuerte, porque aparte se lo dice en la cara. Sí, sí, en la asamblea. Cara. Claro, en la asamblea, y él ni se inmuta, como bien lo dice. Y validó todo lo que había dicho a Claro. cambio de conseguir la continuidad y los 4 años Y los votos que le dieron por la delante. investidura hoy. Exactamente. Exacto. Bueno, nos metemos ahora con temas locales y vamos a